Espectacular, qué bueno verle, amada familia, casa del Padre. Y el día de hoy, pues terminando nuestra serie, Deleítate en el Señor. Y sí, por supuesto, este es un pasaje a un principio que queremos que sea el principio en el cual trabajemos a lo largo de este 2026. Aprender a deleitarnos en el Señor. Hemos estado estudiando pues que la palabra deleitarse en el original, el concepto tiene que ver, es más amplio que únicamente el disfrutar, sino que es el disfrutar dejándose moldear por el Señor. Es posible vivir esta vida no rígido, levantando paredes en tu mente y en tu corazón para impedir que las verdades de la palabra de Dios penetren en tu ser, te moldeen y puedas disfrutar a plenitud la propuesta de vida de parte de Dios para nosotros aquí en la tierra. Es posible, pero tienes que estar dispuesto a soltarte y permitir que sea nuestro buen Dios el que nos moldee y desde ese lugar de transformación podamos disfrutar a plenitud lo que Él tiene para nosotros. Estuvimos estudiando pues el verso que está en Salmos 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y en Isaías 11:13 decía, hablando del Mesías, que Él se deleitará en obedecer al Señor y no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Y esa fue la vida de nuestro Señor. Para nuestro Señor fue un deleite el obedecer a su Padre Celestial, aún incluso el costo que le implicó el obedecer. Pero Él no se puso rígido, no se puso terco, sino que se dejó moldear por el Señor e hizo lo que Dios le había mandado, que fue entregar su vida por usted y por mí. O sea, no es poca cosa. Lo dio todo. Y aún así fue un deleite. Y por supuesto, hoy está sentado a la diestra del Padre. O sea, no se dejó Él dominar o establecer un estilo de vida producto de las apariencias, producto de lo que dice la gente, producto de lo que dice la cultura. No. Él se deleitó en obedecer al Señor. Él permitió que Dios lo moldee y Él permitió que no solamente ese pedido de obediencia de parte de Dios implicara incluso entregar su vida entera. Y lo hizo como un deleite. Y en el Salmo 119, que también veíamos estos días, el salmista nos decía, pues algo que usted y yo debemos de abrazar. 4 cosas. Estudiaré tus mandamientos, reflexionaré sobre tus caminos, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Así que es un completo panorama del cual usted y yo debemos de proponernos en esta vida y particularmente este 2026 aquí en nuestra iglesia y en este año pues donde estamos hablando de deleitarnos. Me deleitaré en tus decretos. Entonces, amada iglesia, que este 2026 sea un deleite. Alabar y adorar su santo nombre. ¿Por qué? Porque es un decreto. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Que sea un deleite el leer y estudiar su palabra. Que sea un deleite orar e interceder en su nombre. Que sea un deleite amar y servir al prójimo. Que sea un deleite testificar y evangelizar a otros. Que sea un deleite velar por el huérfano y por la viuda. Que sea un deleite este 2026 honrar a Dios con mis bienes y con las primicias.
que sea un deleite el obedecer la palabra de Dios, el dejarse moldear y dejarse luego sorprender por las maravillas de ese estilo de vida al cual Dios nos propone. Así que este 2026 yo me voy a deleitar en sus decretos. Muy bien, uno de esos decretos o uno de esos mandamientos, esas instrucciones, está en Proverbios 3, versos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagaros rebosarán de mosto. El diezmo, amada iglesia, no es por generosidad, es por obediencia. Cosecho y luego hay una porción que le pertenece a mi Señor. A diferencia de las primicias son voluntarias, es por honra. Honra al Señor con la primicia de todos tus frutos, con tus primeros frutos. Honra al Señor tu Dios. Y los primeros frutos, pues, es antes de la cosecha. Es lo primerito que salió, esto primero que salió. Esto se lo presento a mi Señor en honra, en gratitud, en generosidad. Honra. Bueno, si me voy a deleitar en los decretos del Señor y Él decreta que debemos de honrarle con las primicias, con nuestros primeros frutos, entonces hay que hacerlo, así como Él lo hizo, porque Él entregó sus primicias, que incluso en su caso era su unigénito. Así que cuando nosotros entregamos lo primero, nos asemejamos más a nuestro Señor. Así es, quien entregó su primogénito, su primicia, que era su unigénito, por amor a nosotros. Así es. Entonces, el hecho de honrar ese decreto de nuestro Dios, de honrarlo a Él con mis primeros frutos, es un acto de amor que me asemeja, porque entrego lo primero, lo mejor. Muy bien. Y eso es justamente lo que dice Éxodo 23. En segundo lugar dice, celebra el festival de la cosecha, cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Y Éxodo 34 dice, deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. Mire usted, estamos hablando de primicias, estamos hablando de primeros frutos. Y en el Antiguo Testamento estaba justamente esta instrucción de parte de Dios de celebrar el festival de la cosecha. ¿Y cómo se celebraba el festival de la cosecha? Presentándole al Señor los primeros frutos. Era una fiesta, y más aún en una sociedad agrícola como era básicamente en los tiempos de la instrucción esta y de los inicios pues, del pueblo del Señor. Entonces se sembraba, se criaba animales, y ¿qué decía Dios? Pero lo primero es mío. Y celebra esta fiesta. Ahora estamos cosechando. Ahora vamos a tener para comer. Ahora vamos a tener para seguir avanzando. Estamos agradecidos al Señor porque de ti vino la provisión. Sí, nos hemos esforzado en sembrar, nos hemos esforzado en cuidar esto, nos hemos esforzado en que la tierra esté preparada para la siembra y por ende para la cosecha. Pero ahora va a venir la cosecha. Estamos seguros que Dios nos va a bendecir. Pero te vamos a presentar a ti primero los primeros frutos. Ese es el principio. Ahora, el Festival de la Cosecha, llamado también Festival de las Semanas,
A este festival después se le denominó el Festival de Pentecostés. Es decir, en Pentecostés, Hechos capítulo 1, cuando el Espíritu Santo llegó por la primera vez, era en medio de unas primicias, y una fiesta de primicias. Y de pronto el Señor no solamente había enviado a su primogénito en una ocasión, sino que luego envió a su Espíritu Santo dentro del ambiente de las primicias. ¿Y qué ocurrió ese día? Usted conoce ese pasaje de Hechos 2, los apóstoles pues fueron llenos con lenguas de fuego, empezaron a hablar en otras lenguas, la gente pensó que estos estaban ebrios, Pedro se levantó, les explicó lo que había ocurrido, luego les predicó la palabra y vino ¿qué? La primera cosecha de almas, la primera cosecha de personas que le entregarían su vida a Cristo después de que Él ascendiese a los cielos. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, dice las Escrituras. Y de pronto algo nuevo empezó. La iglesia del Señor. Las primicias. Así que, mira, para Dios el tema de primicias es algo muy significativo. Lo primero. Ahora, mire usted, mire lo que dice el libro de Romanos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Según la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Es decir, que las primicias, por ejemplo, de estos primeros frutos, se cosechaba el trigo, por ejemplo, se preparaba una masa y de esa masa los primeros panes horneados eran los que se presentaban como primicia. Y esa primicia bendecida bendecía también el resto de la masa que se seguía leudando. Es lo que dice Ezequiel 44. ¿Qué dice Ezequiel 44? Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todo cuanto amaséis para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Cuántos quieren que la bendición repose en vuestras casas? Claro, porque las primicias, amada familia, determina cómo será el resto. ¿Quieres asegurarte de que el resto de tus ingresos, de tus transacciones, de tus ventas, de tus compras, de tus pacientes, de tus clientes, de lo que fuera, sean siempre una bendición? Este 2026, preséntale a Él lo primero. Aquí está, Señor. Antes que nada, acá te presento lo primero, Señor. Totalmente agradecido, sabiendo plenamente que tú has de proveer todo lo que yo necesito. Las primicias, los primeros frutos, las primicias. No tengas temor. Es un acto de generosidad. Te puedes seguir esforzando y obviamente van a ir otros versos que te pueden acompañar a lo largo de las Escrituras. Siembra y cosecha, diezma para que las ventanas de los cielos sean abiertas. Yo no quiero condicionar las primicias para decirte que si no las das, no te va a ir bien. Pero lo que sí te puedo decir es que si las das, la palabra me dice que la bendición reposará en vuestras casas. Lo primero, Señor, aquí está. Y de ahí, si las primicias son consagradas, el resto será
consagrado. Vamos a ver una historia bien interesante. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, algo que le ocurrió al profeta Eliseo. Esto está en Segunda de Reyes, el capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, hay una descripción de la situación que se estaba viviendo en aquel momento, especialmente en el reino del norte. Ya Israel se había dividido en dos reinos. En el reino del norte solo tuvieron reyes malos. Los del sur tuvieron uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Uno bueno le iba bien, de ahí se olvidaban, se alejaban del Señor, les iba mal, se arrepentían, Dios les daba un nuevo rey. Pero los del norte es todo malo. Incluso el sacerdocio estaba podrido. Entonces dice lo siguiente en el verso 42, ¿no? Al ser otro día, dice, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? Exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró, dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor, todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor lo había prometido. Yo le animo a que usted estudie y revise este material. Varias cosas en este tema. Por un lado está este caballero de Baal Salisa. Según los estudiosos, Baal Salisa quedaba en la región del Reino del Norte, una región, como le digo, ya contaminada por el pecado, todo ese reinado, tanto los reyes como incluso los sacerdotes. Sin embargo, este señor tenía una revelación de parte de Dios. Aunque todo su entorno era un entorno ya distorsionado, contaminado por el egoísmo, por el pecado, por la desobediencia, por la rebelión, él sabía la importancia de las primicias. Y así que en medio de lo que pudo haber cosechado, porque había tiempos de sequía, eran tiempos de hambruna. Sin embargo, él dio un paso de fe, porque él pudo haber dicho, hay sequía, hay hambruna, he cosechado un poquito de grano, esto me lo guardo. Porque quién sabe cuándo volverá a llover. Pero él entendía el principio de las primicias. Y si bien es cierto, no se lo llevó a los sacerdotes, porque obviamente estaban también alejados de Dios y contaminados, él decide llevárselo al hombre de Dios, que sabía que Dios estaba usando y que estaba llamando. Eliseo. Y a él se lo presenta. Ahora, definitivamente que este regalo que él estaba trayendo no era nada despreciable. Acuérdense que había hambruna. Sin embargo, según el pasaje que hemos leído, ¿qué hizo Eliseo con esta primicia? Dijo, repártansela. Y de pronto, un milagro ocurrió. Alcanzó para todos y sobró. Me recuerda esto la alimentación de los 5,000. Ese es el Dios que con lo poquito que le damos, Él lo va a hacer. Permítame leerle los comentarios. ¿Quién era este hombre de Baal Salisa? La verdad es que su identidad no la conocemos. Pero puede representar
a muchos creyentes incógnitos, sin nombre, como tú. Fieles ofrendantes, que quizás no están en el salón de la fama, pero que sí tienen una corona en la patria celestial. Como cuando nuestro Señor Jesús dijo, esa viuda dio más que todos. Y preguntaba, ¿pero por qué, Señor, se ha dado un par de moneditas? Es que ella dio todo lo que tenía. Nuestro Dios ve el corazón, no las cantidades. Las cantidades no le sorprenden a Dios, lo que Él ve es nuestro corazón. Y así como esta viuda dio todo lo que tenía, este caballero, en medio de una hambruna, dijo, no, el Señor ha dicho que en la cosecha hay que traer la primicia, antes de la cosecha. Y Él trajo su primicia. Y como les decía, esos 20 panes no era simplemente, ya, un sol por pan, panadero. No, en ese momento era algo valioso, nada despreciable. Sobre todo cuando la escasez es grave. Pero ¿qué hizo Eliseo con esa deliciosa y valiosa provisión? Da a la gente para que coma. Y como le decía, él repitió las palabras de Dios, comerán y sobrará. Amada familia, Dios promete no solo proveer, sino proveer más allá de la necesidad inmediata. Eliseo confió en la promesa de Dios y actuó de acuerdo con ella y vio que la promesa se cumplió milagrosamente, porque nada puede limitar el poder de Dios. Y de pronto un milagro ocurrió. En medio de tiempos de escasez, 100 personas, según otros entendidos, comieron con esos 20 panes. El milagro de la provisión. Porque alguien decidió presentar sus primicias. Porque si las primicias son santas, el resto también es santo. Y de pronto comieron hasta que sobró. Y como dice Ezequiel, trae tus primicias y la bendición reposará en tu casa. Son actos de fe que maravillan a nuestro buen Señor. Y que dicen, wow, me está honrando con lo mejor que tiene. Ni siquiera sabe cómo va a ser el año, pero ya me está honrando con lo mejor. Porque me ama, porque me honra, por eso me obedece. Señor, si tú lo pides, aquí te traigo lo mejor, lo primero. Aquí está, mi Señor. Y no lo hago para que todo el resto me vaya bien. No, lo hago por amor a ti. Lo hago por honra a ti. Y de pronto, la palabra se cumple y las bendiciones se dan. Así que las primicias van a determinar, queridos hermanos, cómo va a ser el resto de la masa. Me voy con los últimos 2 versos. En Éxodo 13:2 dice, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma primer nacido tanto de seres humanos como de los animales. Me pertenece, dice Dios. Y en 1 Corintios 15:20 dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y eres el primer fruto, es decir, la primicia de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces, entregar, consagrar o dedicar a Dios los primeros frutos, tanto de personas como de animales o frutos, es lo que entendemos por primicia. Y es lo que nos permite asemejarnos más a lo que nuestro Padre Celestial hizo. Así es, nos permite, así como Él entregó
su primicia por amor a nosotros, como un sacrificio. Así como Él envió su primicia, el Espíritu Santo, aquel Pentecostés que Él había determinado siglos atrás que sería la fiesta de las cosechas, donde se traían las primicias. Ese mismo día vinieron los primeros creyentes, producto de la primicia que el Señor envió con su Santo Espíritu. Primicias. Hay algo extraordinario que se desata cuando obedecemos las Escrituras y particularmente en el tema de las primicias. Lo que decía Ezequiel, va a reposar la bendición del Señor en tu hogar. Un acto de fe, un acto de honra, un acto de generosidad, un acto de amor. Te entrego lo primero, mi primer hijo, mi primera crías, mi primera cosecha. De ahí nació la tradición en la antigüedad que siempre el primero era en la iglesia romana. El mayor, cura. La mayor, si era mujer, el primero. Si era hombre, cura. Si era mujer, monja. Pues lo consagraban al Señor. Bueno o malo, y eso otro tema. Pero es un principio. Hoy en día usted puede traer la primicia de sus cosechas y se va a sorprender que usted comerá y comerá y comerá. ¿Y sabes qué? Y sobrará, y sobrará, y sobrará. Hay una propuesta de vida que usted la puede abrazar hoy. Preséntele al Señor su Dios las primicias, deleites. Permita que Él le moldee, que sea un disfrutar para usted el presentarle a Él lo primero, lo mejor. Y se va a maravillar de que esa acción va a moldear en usted algo diferente que le va a permitir disfrutar, deleitarse en lo que Dios tiene para usted este 2026. Y te aseguro que comerán y sobrará. Muy bien, amada familia. Un placer compartir con ustedes. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con respecto a las primicias? Que Dios te bendiga. Espectacular. Gracias por conectarte. Espero que la prédica y nuestro servicio haya sido de gran bendición para tu vida y la vida de toda tu familia. Queremos animarte. Si tienes alguna petición de oración, contáctanos a través de las redes sociales, que estaremos prestos con todo un equipo de intercesión de lunes a sábado, orando e intercediendo por tus peticiones. Asimismo, también queremos animarte que te suscribas al canal de YouTube de la Casa del Padre, donde te estaremos presentando los diferentes programas y las diferentes transmisiones que tenemos aquí en casa. Así que, una vez más, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.